Hola, bienvenido y bienvenida a esta masterclass de la noche oscura del alma. ¿Qué es, para qué sucede y cómo se trasciende? Si has llegado hasta acá, no es coincidencia. Las coincidencias no existen en el universo. Y lo que quiere decir es que tu alma está buscando conocimiento, herramientas y un camino para poder trascender lo que está viviendo y vivir mejor. Si esto te resuena, te invito a que apagues las notificaciones, pongas tu atención plena aquí y tengas donde anotar para que puedas descargar toda esta información que te va a transmitir de la manera más concreta y contundente posible. El día de hoy te voy a hablar de esta noche oscura del alma, este momento de la vida donde todo nos sale mal, donde todo empieza a caerse, donde todo nos empieza a doler y donde atravesamos mucha oscuridad. Hoy te hablo desde la espiritualidad, desde la psicología, desde el life coaching, pero sobre todo desde mi experiencia personal. Durante muchos años de mi vida fui alcohólico. Trabajaba de lunes a viernes con la esperanza de llegar al viernes para poderme drogar, para poder beber y para poderme desconectar. Trabajaba en recursos humanos, sentía que le estaba vendiendo mi alma al sistema y carecía de propósito. Todas mis relaciones eran sumamente complicadas. Me costaba mucho confiar en las personas y me costaba mucho entablar relaciones íntimas, comprometidas de vulnerabilidad. Esto solo hizo que viviera durante muchos años de mi vida con mucho sufrimiento y eso era lo que hacía que yo mantuviera anestesiado de lo que estaba viviendo. Fue a través de las noches oscuras de mi alma que logré trascenderme, que logré cambiar y hoy vivo una vida con salud, con plenitud, con propósito, con gente que amo, con relaciones valiosas, con sueños por cumplir, con ganas de cumplirlas y billete para poder hacerlo. Y todo esto fue a partir de entender para qué es la noche oscura del alma y cómo se trasciende. Así que hoy te voy a transmitir lo que yo he aprendido en mi camino a partir de mi propia experiencia y de estas filosofías, escuelas y conocimientos que me he dedicado a estudiar. La mayoría de las personas que llegan a 333, que es mi programa de transformación personal de 14 semanas, llegan cuando están entrando a la noche oscura del alma o cuando están en toda la mitad de la noche oscura del alma. Porque desde ya te puedo decir que este es el momento más transformador de todo nuestro camino. Pero antes de adentrarnos, es muy importante que miremos los tres principios para la vida, para que a partir de ellos podamos empezar a fluir por esta masterclass y que tú puedas recibir el conocimiento de la mejor manera posible. Los tres principios para la vida son muy sencillos. El primero es no me creas nada, ni a mí ni a nadie. No creas nada porque sí, porque ajá. No creas nada si lo dice el Papa, si lo dice Cristo, si lo dice un PhD, si lo dice un Magister, si lo dice el Sensei, si lo dice el Buda. No le creas nada así como así. Eso nos lleva al segundo principio, que es atraviésalo por tu conocimiento y por tu discernimiento, por tu experiencia. No creas nada y toma toda aquella información que recibes y atraviésala por tu experiencia personal, por tu conocimiento y luego discierne qué es lo que quieres conservar. Lo que nos lleva al tercer principio y el más importante de todos, y es conserva lo que te resuena, lo que te sirve a ti para tu misión y tu camino. Si tú aplicas estos tres principios de no creer nada así porque sí, pasarlo por tu experiencia y tu discernimiento y conservar lo que te resuena y lo que te sirve para tu misión y tu camino, vas a ganar en el juego de la vida. Y ahora que te digo el juego de la vida, necesitamos entender desde dónde me voy a parar para explicarte la noche oscura del alma. Y es la piedra angular de mi programa de transformación personal 333, que se llama el juego de la vida, que lo que he llegado a entender es el juego que todas las personas estamos jugando. El juego de la vida parte de entender que nosotros no somos el avatar, nosotros no somos la persona, nosotros somos alma, somos esa conciencia que habita este cuerpo, que tiene este personaje, pero no somos el personaje. Y cuando empezamos a entender que no somos el personaje, empezamos a reconocer que todos vamos en un viaje desde que nacemos hasta que morimos. Y a lo largo de este viaje, lo que vinimos a hacer fue a experimentar. Estamos en un viaje de nuestra alma a través de este cuerpo, a través de este contexto, a través de estas situaciones, para poder experimentar lo que es estar vivos, para poder aprender de esta experiencia de estar vivos y así empezar a trascender todo aquello que nos falta, todo aquello que nos duele y todo aquello que consideramos que puede ser una debilidad. Ese es el juego de la vida. Al final del día, la vida eterna ya es tuya. Tú no tienes que hacer nada para ganártela porque ya eres esa energía, esa conciencia eterna. Y es por eso que eliges venir de lo infinito
a este juego finito, porque sabes que se va a acabar y sabes que es una gran experiencia para ti. Cuando empiezas a entender que este es el juego de la vida, empiezas a entender que la vida se trata de experimentar, de aprender y de trascender cada situación que te va llegando. La vida nunca te va a lanzar una situación, una prueba, un desafío que tú no puedas sortear, que tú no puedas trascender, porque sí o sí, al que le dan la prueba, le dan la fuerza. Y eso es una de las premisas importantes para poder jugar este juego. Entender que todo tiene solución, que todo lo vas a poder trascender y que todo está ahí para que puedas aprender. Y a la larga, lo que viniste a hacer acá es poder experimentar. Cuando empezamos a jugar este juego así y lo podemos empezar a entender así, empezamos a conectarnos más con el propósito de nuestra existencia y con el propósito de cada situación que vamos viviendo, sea una que hayamos elegido o no, o sea una que sea placentera o no. Entonces, desde acá me voy a parar para explicarte qué es la noche oscura del alma. Y es desde esta premisa de que tu alma es eterna y de que está en un viaje a través de esta tierra, a través de este campo físico, para experimentar, aprender y trascender. Ahora sí, empecemos a entrar en la noche oscura del alma para empezar a definir qué es. La noche oscura del alma es un tramo de nuestra vida en la cual todo nos empieza a salir mal, en la cual las relaciones que hemos construido empiezan a desintegrarse, en la cual nuestros temas financieros y de trabajo empiezan a estancarse o empiezan a desplomarse, en la cual nuestra salud puede empezar a verse comprometida, en la cual nuestra relación con nosotros empieza a verse comprometida. Y en general es ese momento de la vida en la que todo empieza a doler y todo de alguna manera nos empieza a salir mal. Esa es la noche oscura del alma. Es ese momento en la que todo nos empieza a ir en contra, en la que empezamos a sentir que todo está ahí en nuestra contra y que todo nos empieza a doler. Esa es la noche oscura del alma que todas las personas tenemos que vivir por lo menos una vez. Hay maestros que dicen que la cantidad de noches oscuras que atravesamos dependen del camino de nuestro viaje, lo que tenemos que aprender y de cómo caminamos el camino de la vida. Hay otros maestros espirituales que dicen que todos los seres tenemos 10 grandes pruebas en nuestra vida y que dependiendo de cómo los enfrentemos, se transforman o no se transforman en noches oscuras del alma. Y también dicen que hay algunos de esos desafíos que sí o sí van a llegar como esta noche oscura del alma. Lo importante es entender que independientemente de cuántas noches sean, siempre tienen un propósito muy poderoso para nosotros. Entonces, ahora que entendemos con claridad qué es la noche oscura del alma, empecemos a entender para qué sucede. La noche oscura del alma llega a nuestra vida cuando es momento de la transformación. Todos los seres humanos estamos en un proceso constante de trascendernos, de transformarnos y de aprender. Lo hagamos a conciencia o lo hagamos sin conciencia. Y sucede esta noche oscura del alma para poder catalizar nuestro proceso de transformación. Pero así como la oruga necesita pasar por el capullo, por esa oscuridad, por esa incomodidad, por esa hambre para poder convertirse en mariposa, nosotros los seres humanos somos iguales. Y esta noche oscura del alma sucede para ayudarnos a encender nuestra luz más poderosa, porque es en la oscuridad donde cobra sentido la luz. Este momento de nuestra vida llega para acompañarnos a transformarnos. Lo que he aprendido a lo largo de mi camino y de mi vida es que los momentos más difíciles en unos años después son los momentos más gratos o más poderosos. Y también con el tiempo entendí que sucede esta noche del alma para llevarnos a nuestro siguiente nivel, a nuestro siguiente personaje. Pero es muy importante entender que si nos resistimos, empieza a ser un proceso mucho más doloroso. Esta noche oscura del alma sucede para esa transformación, pero también sucede para fortalecernos. Así como los diamantes solo se pueden forjar en la oscuridad y bajo presión, así como las mariposas solo pueden transformarse en mariposas bajo esa oscuridad del capullo, nosotros los seres humanos somos iguales y necesitamos la oscuridad, la incomodidad y el dolor para poder seguirnos trascendiendo. En el juego de la vida, nuestra alma va aprendiendo y lo que va adquiriendo a medida que va avanzando por los niveles es que va expandiendo su capacidad de recibir y dar luz. Y entre más pruebas pasamos y entre más pruebas sorteamos,
más luz podemos dar, más luz podemos recibir y por ende con mayor claridad y con mayor facilidad podemos manifestar la vida que deseamos. Pero para poder recibir esto necesitamos la oscuridad y el dolor. Para eso sucede esta noche oscura del alma, porque es en esos momentos en los que estamos bajo dolor donde estamos haciéndole cirugía a nuestra alma. Piénsalo como los músculos. Si yo los llevo al gimnasio y los rompo, van a crecer. Pero si yo los mantengo de manera sedentaria y no les exijo, no los pongo bajo presión, no les genero dolor y no genero que se fracturen, no van a poder crecer. Así como son nuestros músculos, es nuestra alma. Y para eso sucede esta noche oscura del alma, para imprimirnos este dolor que necesitamos para podernos transformar. Y acá te pongo a la mariposa porque para mí es uno de los símbolos más importantes que tenemos como referente dentro de nuestro camino humano y es el referente del renacimiento y la transformación. Acá lo importante es entender que cuando la mariposa está abriendo su capullo y tiene que hacer toda esa fuerza para poder empezar a abrirlo y para poder empezar a sacar sus alas, está desarrollando la fuerza que necesita para poder volar. Una investigación que hicieron en una universidad estadounidense mostró que las mariposas a las cuales les ayudaban a abrir el capullo eran mariposas que no podían volar, porque por más incómodo y doloroso que sea ese proceso para la mariposa, es un proceso que necesita para desarrollar la fuerza de sus alas y así poder volar y ser lo que está intencionada para ser. Y así, mi invitación con este símbolo es a no tratar de volver este camino fácil, sino de abrazar la dificultad y el reto que trae la noche oscura al alma, para que puedas desarrollar la fuerza que necesitas para volar y ser la persona que estás intencionada para ser. Entonces, para esto sucede la noche oscura del alma, para que nos podamos transformar, para que podamos capitalizar toda esta oscuridad y transformarla en luz, y para que podamos reconocer muchos aspectos de nuestro ser que no reconoceríamos si no estuviésemos bajo esta sensación, este momento de incomodidad. Entonces, ahora que entendemos para qué sucede, podemos empezar a verla como algo bueno. Yo lo que le digo a todas las personas que llegan a mí desde mi consultorio o desde mis amistades, personas naturales, cuando me dicen todo se está yendo para la mierda, yo les digo qué bueno. Y siempre me miran como así, que qué bueno. Yo digo sí, yo sé que te está doliendo, yo sé que es incómodo, yo sé que no lo quieres, pero eso significa que estás pasando al siguiente nivel. Y cuando lo podemos abrazar así, empezamos a desarrollar la capacidad y la claridad necesaria para empezar a atravesar esta noche oscura del alma. Así que siempre que tú sientas que todo se está desplomando en el videojuego, tómalo como una buena señal, porque lo que te está diciendo la vida es que es tu momento de pasar al siguiente nivel. Pero no hay forma de pasar al siguiente nivel sin atravesar esta oscuridad. Si tú le dices a la vida que te cambie tu momento presente, que cambie la realidad con la que correspondes, porque quieres una más elevada, una que te genere más gratificación, a través de la cual vivas más abundancia y puedas conectar con más seres, situaciones o cosas en esta vida, la vida va a tener que desplomar todo aquello que ya está. Para eso sucede, para llevárselo viejo y empezar a traerlo nuevo. Piénsalo como ese momento en los campos donde hay que quemar todo el suelo y dejarlo reposar para que luego lo podamos empezar a germinar y luego otra vez lo podamos cultivar. Así como es la naturaleza, así como son los animales, así somos nosotros. Es por eso que se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de la creación y de nuestro creador, sea como sea que le quieras llamar o entender. Entonces, ahora teniendo claro que esto es clave para el juego de la vida, dentro del viaje que vamos haciendo, y ya entendemos para qué sucede, vamos a entender cómo se trasciende. Lo primero que necesitamos entender en este cómo se trasciende es que necesitamos entregarnos a esta noche oscura. Durante muchos años de mi vida yo me resistí. Yo le echaba la culpa a la vida, a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, a mis jefes, a la sociedad, al sistema, a todo el mundo menos a mí. Y me resistía a atravesar estos momentos oscuros. Me resistía a través de drogarme, a través de alcoholizarme, a través de salir de fiesta, a través de ir a comer y a través de un montón de distracciones que encontré en mi camino. Y empecé a resistirme a tal nivel que el nivel de presión y de dolor empezó a incrementar. Porque entre más nos resistimos a las pruebas de la vida, más intensidad hay en el dolor que nos inflige para que despertemos. Hay una ley muy importante de nuestra alma que se llama la ley de la saturación.
y es la ley que muestra el punto máximo al cual se puede saturar un alma antes de decidir pasar por este proceso de transformación, de aprender y de trascenderse. Hay personas que necesitan tocar un fondo y con eso es suficiente. Se entregan a la prueba y empiezan a cambiar. Pero habemos otras personas, como lo fui yo en mi momento, que toqué muchísimos fondos, muchos momentos de mucho dolor, hasta que ya llegué al momento más oscuro y empecé a salir de ahí. En el momento en el que nos dejamos de resistir es donde empieza a fluir. Por lo menos empezamos a sentir que estamos avanzando dentro del proceso, pero igual es doloroso. Imagínate que estás parada en un río que está bajando con mucho caudal y tú tienes que cruzar ese río. Si tú tratas de cruzar ese río contracorriente, el río te va a arrastrar y te va a dar muy duro. Pero si tú te entregas a ese río y simplemente permites entrar por un lado e ir navegando hacia el otro lado del río, va a fluir mucho más y vas a poder llegar al otro lado. Seguramente llegues más abajo, sí, pero vas a llegar sin haberte hecho daño, sino con más sabiduría, con más conocimiento y con más herramientas. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder trascender esta noche oscura del alma es abrazarla. Necesitamos entender que llegó, que está ahí para transformarnos y entregarnos a ella, dejar de resistirnos y dejar de culpar a la vida o de culpar a otras personas. Esto nos lleva al segundo punto para poderla trascender y es reconocer para qué me está llegando. ¿Qué es lo que tengo que aprender a través de esta noche oscura del alma? ¿Qué es lo que tengo que reconocer a través de esta noche oscura del alma? ¿Qué es lo que tengo que dejar ir de mí o transformar de mí a través de esta noche oscura del alma? Una vez la acepto y empiezo a hacerme estas preguntas, empieza a aparecer la claridad necesaria para poder resolver las pruebas, los desafíos que estamos enfrentando. Durante mucho tiempo de mi vida, yo me negaba hasta que llegué al fondo de mi botella. Y cuando llegué a un momento en el que había quebrado completamente mi relación con mi familia, mi relación con mi pareja, mi relación con mis amigos, entendí que lo que la noche oscura me estaba trayendo era que necesitaba cambiar mi forma de relacionarme con las personas. Yo era una persona supremamente complaciente y supremamente evitativa por las heridas de rechazo, de abandono y de humillación que sufrí de niño. Y desde ahí aprendí a relacionarme así con las personas, que a la corta evita el conflicto, pero a la larga lo agranda y empieza a generar mucho malestar y resentimiento. Cuando yo llegué a ese momento, a ese fondo de mi botella, me di cuenta que una de las pruebas que me estaba poniendo la vida, una de las cosas que yo tenía que aprender para poder trascender la noche, la noche oscura del alma, era empezar a transformar la forma en la que yo me relacionaba con las personas. Además, llegó el momento en el que me tocó aceptar que tenía un problema con el alcohol y que tenía que empezar a transformar mi relación con el alcohol. Porque durante muchos años yo decía, no, eso no hay problema, yo lo tengo controlado, eso no me está haciendo daño. Pero la verdad es que me estaba haciendo mucho daño y me estaba controlando la vida. Cuando entendí eso, todo empezó a fluir y empecé a encontrar el camino de qué era la forma en la que yo iba a poder transformar mi relación con el alcohol. Hoy en día casi no bebo, es muy raro que yo beba, es más ocasional para ciertos momentos. Pero te puedo decir que hace 5 años, 8 años, yo podía beber 3 o 4 días de la semana. Entonces, ese momento de reconocer qué es lo que tengo que aprender es esencial para poder trascender esta noche oscura del alma. Y es reconocer cómo llegué hasta acá, hacernos completamente cargo de cómo llegamos a corresponder con este dolor y con este momento. Y preguntarnos, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy correspondiendo con este dolor, con estas pérdidas, con esta incomodidad? Y ahí es donde el viaje empieza a cambiar, porque por lo menos tenemos claridad y eso nos alivia un montón nuestro sufrimiento. Luego de que yo me entrego a la prueba, me pregunto qué es lo que tengo que aprender de lo que estoy viviendo, me lleva al tercer paso para poderla trascender y es empezar a trabajar en este proceso de transformación adrede. Hay distintas formas de hacerlo. Yo durante muchos años de mi vida confié plenamente en la autoterapia. La autoterapia es descargar herramientas, información de todo lo que podemos encontrar en la red y ir caminando el camino propio, ir haciendo las reflexiones propias e ir haciendo la transformación desde la autonomía. La segunda forma es conseguir algún maestro o una maestra que nos guíe en nuestro camino
para poder empezar a transformar y a trabajar eso que ya hemos reconocido. Para mí hubieron dos personas muy importantes en mi camino que me ayudaron a integrar mis aprendizajes y me dieron muchas luces para poder trascender mi noche oscura del alma. Una fue un chamán del Amazonas que se llama John, y él me entregó mucha sabiduría ancestral que me permitió volver a encaminarme con mi camino, con mi propósito, con el cuidado y con el amor. Y a través de él pude empezar a integrar muchas herramientas para sanar mi corazón y para empezar mi transformación. Y la otra persona fue una terapeuta espiritual y reikista que se llama Nikki. Y ella me ayudó a conectar con mi campo energético y me empezó a ayudar a conectar nuevamente con mi divinidad. Porque una de las pruebas que yo tenía que afrontar era que estaba completamente desconectado de la fuente, de la luz, de Dios, de como le quieras llamar. Pero yo estaba completamente desconectado y viviendo desde la separación. Ella, a través de sus terapias energéticas, me ayudó a empezar a conectar nuevamente con mi campo energético y me ayudó nuevamente a construir mi relación con la fuente de la vida, de la luz y del amor, de donde todos venimos y a donde todos volvemos. Esas son solo dos personas que fueron muy claves, pero hablé con psicólogos, hablé con psicólogas, hablé con coaches y caminé mi camino entre la autoterapia y el proceso de acompañamiento con otros maestros o maestras que están en esta tierra para eso. Y una vez entendí que buscar ayuda era importante, así como tenía que ayudarme a mí mismo, empecé a poder trascender estas pruebas para poder encontrarlo. Y ahí es donde se empieza a resolver todo. En la voluntad que tenemos de resolver las pruebas que reconocemos y de aprender de las pruebas que reconocemos. Cuando logramos llegar a ese momento de humildad y dejar de justificar la vida, culpar cosas externas, nos hacemos cargo y empezamos a trabajar en lo que hay que trabajar, todo empieza a cambiar. Y acá va una de las partes más importantes de lo que es la noche oscura del alma, y es que viene a desmontar un montón de patrones, de mecanismos que hemos creado a partir de las heridas. Todo lo que yo hacía desde el trabajo en el que yo estaba venía de las heridas de mi alma. Mi familia es una familia muy conservadora, muy goda, y toda la vida yo fui el raro, fui el diferente, el niño de los aretes, el de los tatuajes, el del pelo largo, que porque no encaja, que porque no se viste bien. Y esa herida de rechazo quedó impresa en mi alma de una manera muy contundente. Yo a partir de ahí empecé a desarrollar mecanismos y patrones que hacían que yo quisiera agradarle a todo el mundo para no sentir el rechazo. Yo creé mi primera versión de mi camino profesional a partir de esa herida, porque yo quería ser el man de recursos humanos, corporativo, bien vestido, exitoso, que mi familia iba a aprobar, y yo pensaba que a través de ese camino yo iba a poder sanar. Cuando me encontré con la verdad de que eso no iba a suceder y que yo tenía era que sanar mis heridas de rechazo, todo empezó a cambiar y empecé a encontrar caminos de mi profesión que me conectan mucho más y me generan mucho más propósito. Entendí que mi relación con el alcohol venía de mi niñez y de unos abandonos que sufrí por parte de mi padre y por parte de una madrastra que tuve. Y cuando pude entender que todo eso que yo me estaba bebiendo era para anestesiar los dolores que no había entendido, empecé a trascender todas esas heridas, empecé a trabajar todo este mundo interno, a cambiar mis patrones y se me quitó la necesidad de anestesiar. Y así, con muchas heridas y con muchas cosas de mi interior y de mi camino que pude empezar a sanar a partir de reconocer y enfrentar, fue que pude empezar a trascender. Y eso fue el regalo más grande que me dejó la noche oscura de mi alma, o una de las que he atravesado. Y fue poder volver a mi interior, volver a mí, volver a ese niño que llevo por dentro, para empezar a sanar esas heridas que guardo, para empezar a sanar esos patrones que creé y así poder empezar a recrear la persona que soy, para poder crear un nuevo personaje, un nuevo avatar y pasar al siguiente nivel del juego. Así es que se trasciende esta noche oscura del alma. Necesitamos ir al núcleo, necesitamos ir al fondo de nuestro corazón. Vivimos en una sociedad que no nos enseñó a transmutar el dolor, que no nos enseñó a cerrar ciclos, que no nos enseñó a poder trascender cada situación oscura y por ende desde la reactividad de nuestro ego desarrollamos patrones o mecanismos que nos hacen daño a nosotros y a las demás personas y también empezamos a amargar nuestro corazón, porque todo aquello que no expresamos se queda guardado y nos empieza a bajar la frecuencia de nuestro corazón. Empezamos a vivir desde el dolor, la tristeza, la ansiedad, el odio, el rencor y todo esto que nos hace estar en un estado bajo de vibración y que en general nos
genera mucho malestar. Entonces, así es que se trasciende esta noche oscura del alma. Y ese es uno de los regalos más poderosos que trae. Que esta oscuridad, que este momento en el que nos fragmentamos y todo se empieza a quebrar, es nuestra gran oportunidad para volver al núcleo de nuestro corazón y empezar a sanar todo, a reparar todo de manera integral. Y por eso es que la mayoría de las personas llegan a 333 cuando están empezando o atravesando su noche oscura del alma, porque es el momento más poderoso para hacer este proceso interno de autoconocimiento, de reconocerte, de sanarte y de transformarte, para así poder sacar tu mejor versión y empezar a vivir desde tu verdadera autenticidad, desde la plenitud, desde un corazón dulce, fresco y tranquilo, y creando una vida que genuinamente ames vivir. Ese es el mayor regalo de esta noche oscura del alma y es así que se trasciende de la mejor manera posible. He visto personas que se quedan en la noche oscura del alma durante muchos años porque se resisten, se justifican y simplemente se siguen envenenando más y más y más. Pero también he visto personas que logran atravesar la noche oscura del alma en 1, 2 o 3 meses porque se entregan completamente al dolor, al proceso y hacen lo que les corresponde para poderse transformar y logran salir al otro lado de una manera mucho más rápida sin haber sufrido tanto. Pero eso depende de la voluntad que le pongamos a esta noche oscura del alma, la cara con la que la enfrentemos y esa voluntad que tengamos para transformarnos, trabajarnos y pasarnos a nuestro siguiente nivel. Entonces, así es que se trasciende esta noche oscura del alma. Ahora, te voy a compartir 5 principios muy importantes que me ayudaron mucho a mí a sortear mi primera noche oscura del alma, a sortear las siguientes que me llegaron y que van a ser una fuente de luz para tu camino en cualquier momento que tú te encuentres y sobre todo para sobrellevar esta noche oscura del alma. La primera es esa mente de aprendiz que dejamos de tener cuando creemos que ya la sabemos todas y que somos adultos. Esa mente de aprendiz necesitamos volverla a integrar, porque el verdadero sabio sabe que siempre hay algo nuevo por descubrir. Y cuando enfrentamos las pruebas de la vida, cuando enfrentamos la noche oscura del alma desde esta mente de aprendiz, dejamos de creer que no las sabemos todas y nos abrimos a las lecciones que nos trae la vida. Nos abrimos a conectar con maestros, maestras o personas que nos puedan transmitir la información y las herramientas necesarias. Y esta mente de aprendiz permite empezar a encontrar los caminos que necesitas para seguir trascendiendo tu noche oscura del alma. Entonces, cada vez que te encuentres en momentos difíciles, obtén esta mente de aprendiz, prende esta mente de aprendiz y reconoce qué tienes para aprender en el camino. El segundo es una actitud de gratitud. Las adversidades son bendiciones disfrazadas. Y acá te voy a decir 2 cosas muy importantes de la gratitud. La primera es que hay 2 tipos de personas. Los que se encuentran en los problemas y los agrandan y ven cómo se pueden volver más problemáticos y cómo todo puede terminar de complicarse. Y las personas que se encuentran en los problemas y ven qué pueden aprender y qué pueden hacer para resolverlos. Las personas que practican la gratitud son las personas que buscan cómo resolverlos. Las personas que no practican la gratitud son personas que están estancadas en la crítica y en la queja y por ende se quedan agrandando los problemas y viendo cómo pueden volverse más problemáticos, cómo pueden enredarse más y echándole la culpa a todo el mundo de por qué están sucediendo. Esa es la primera cosa de la gratitud. Y la segunda es que la gratitud nos ayuda a reconocer lo que es. La gratitud es un gran paso en el camino de la aceptación. Y es agradecer por nuestras pruebas, agradecer por nuestros dolores, agradecer por nuestras incomodidades. Porque una vez agradecemos la prueba, el dolor y la incomodidad, lo que estamos diciendo es la acepto por lo que es. Dejo de pensar en lo que pudo haber sido, en lo que debería ser, en lo que es justo, en lo que es injusto, y entro en mi capacidad de aceptación radical que me permite comprometerme con trascender la prueba. Entonces, esta práctica de gratitud en todos los momentos de tu vida, pero especialmente en los momentos oscuros, te va a dar los patrones neuronales, los cableados neuronales que necesitas para poder ir resolviendo las situaciones y seguir trascendiendo la noche oscura del alma. Las adversidades son bendiciones disfrazadas y solo se convierten en bendiciones cuando tú las empiezas a ver así. Eso es gran parte de lo que nos enseñan a la hora de entrenar nuestra percepción de las cosas. Cuando cambias la forma en la que miras las cosas que miras cambian. Es una gran frase de Wayne Dyer, que fue uno de mis grandes maestros cuando empecé en este camino espiritual. Entonces, el segundo punto es la actitud de gratitud a lo largo de este camino.
La tercera es la gracia y es al mal tiempo buena cara. Hay momentos de la vida donde la vida nos va a poner cosas que no nos gustan, no lo queremos, no es lo que deseamos y es inevitable en nuestro camino. Pero dependiendo de la cara que le pongamos a esa adversidad, vamos a poderla resolver y se va a volver más liviana o se va a complicar más y se va a volver más densa. La vida muchas veces nos va a poner pruebas de gracia y sobre todo en la noche oscura del alma. Y son esos momentos donde tenemos que enfrentar con nuestra mejor disposición aquello que nos genera reactividad, que nos toca las fibras, que nos toca los botones y que nos genera mucho malestar. Cuando empezamos a enfrentarlo con gracia, las pruebas se vuelven más livianas y las podemos resolver. Pero si empezamos a quejarnos, a criticarnos, a buscar culpables, simplemente empezamos a agrandar esas pruebas. Porque lo que estamos haciendo es que estamos bajando nuestro campo vibracional. Y desde una vibración densa es muy complejo que podamos recibir la ayuda divina. Pero desde una vibración más liviana, más amorosa, más de unidad, es más factible que podamos recibir esta ayuda divina que siempre está ahí para nosotros. Lo que lo determina es nuestra gracia, nuestra capacidad de enfrentarlo con la mejor cara posible. No te estoy diciendo que no te pongas bravo o brava, que no te pongas triste, que no tengas momentos de incomodidad o de disgusto. Es normal, eres ser humano, ser humana, y hace parte de este camino. Lo que te estoy diciendo es que no te estanques en la queja, en culpar a las personas o a las situaciones y en andar criticando. Concéntrate en poder agradecer eso que estás viviendo y con la mejor cara que puedas atraviesa la rabia, atraviesa la tristeza, atraviesa la incomodidad. Eso va a hacer que todo empiece a fluir mucho más para ti. Ahora, el siguiente punto es el coraje y es saber que a quien le dan la prueba le dan la fuerza. Tienes que tener la certeza de que todo lo que estás atravesando tiene solución y que tú eres la persona que lo puede solucionar. Uno de los momentos más poderosos de mi vida fue cuando entendí que nadie iba a venir a salvarme, porque yo podía salvarme. Durante muchos años de mi vida viví desde la víctima, quejándome, criticando y haciéndome pasar por el pobrecito. Pobrecito yo, que mi papá se quebró y no tengo plata y me toca trabajar mientras estudio y trasnocho, pobrecito. Pobrecito yo, que mi mejor amigo se comió a mi novia y mi novia me puso los cachos, entonces ahora me quedé sin novia y sin amigo. Pobrecito. Cuando vivía desde ahí, solo conseguía lástima y aunque en el corto plazo sintiera alguna sensación de bienestar, a largo plazo seguía amargado y se seguían repitiendo las mismas pruebas de manera diferente. Cuando salí del modo de la víctima y entendí que nadie iba a venir a salvarme, sino que yo me podía salvar, todo empezó a cambiar, porque empecé a entender esta premisa de que a quien le dan la prueba le dan la fuerza. Y empecé a confiar cada vez más en mí, de que sea lo que sea que me pongan enfrente, lo voy a poder trascender. Y así como yo puedo tener esa certeza, tú también, solo tienes que sembrarla y repetirte cuantas veces sea necesario que si tienes una prueba, tienes la fuerza para poderla sortear. Cuando empiezas a integrar esto, te da un coraje, una valentía, que es lo que necesitas para empezar a atravesar esa oscuridad y esos momentos dolorosos. Confía y ten la certeza de que sí o sí lo vas a poder trascender. Luego ya vendrá esa capacidad de buscar a un mentor, una mentora y pedir ayuda, porque no tienes que hacerlo solo o sola. Se vale recibir ayuda. Pero para que esa ayuda sea útil para ti, primero tienes que reconocer que tú puedes sortear lo que tienes que sortear. Esto te va a dar otro nivel de certeza y otro nivel de seguridad para tu vida. Y por último, está esta palabra que me gusta tanto que es certeza. Y es certeza de que todo pasa, todo cambia, todo se transforma y de que todo va a estar bien. Hay tres niveles de certeza muy importantes para tener en nuestra vida. El primero es que todo lo que estoy viviendo viene de esa fuente de luz de donde venimos. Nada en esta creación viene de ningún otro lugar. Por más doloroso, incómodo, grotesco, oscuro que parezca, viene de la luz. Todo lo que experimentamos y todo lo que nos encontramos en nuestro camino viene desde la luz. Y eso nos lleva a nuestro segundo principio, que es que todo lo que estamos atravesando pasa para poder aprender. Está ahí como un elemento, una herramienta, un escalón para podernos trascender, para poder seguir creciendo y seguir transformando nuestro avatar para corresponder con el siguiente nivel de nuestro juego. Y es tener la certeza de que eso está ahí para que podamos aprender y que por ende tiene solución.
Y el tercer nivel de certeza es que todo va a estar bien, que todo se va a resolver y que aunque nuestra mente racional no logre verlo, aunque nuestros ojos humanos no logren verlo, más allá de nuestra comprensión y entendimiento, todo está resuelto, todo va a estar bien y ya está resuelto de alguna manera en otro momento de nuestro espacio-tiempo. Desde esos tres niveles podemos empezar a atravesar la oscuridad, aunque no veamos el siguiente paso, que no podamos ver el piso, que se nos pierda el horizonte. Porque desde esta certeza podemos empezar a caminar con fe, con certeza de que contamos con nuestro poder personal para poder trascenderlo y que contamos con una ayuda divina, con esta fuerza hermosa, amorosa, infinita de luz de la creación que nos está acompañando y guiando a lo largo del camino. Estos son los 5 pilares que a mí me han guiado a través de Noche Oscura del Alma y los que le transmito a cada persona que llega a mi consultorio o que llega a mi vida en búsqueda de una luz. Porque si tú enciendes estas 5 luces, vas a darte cuenta que la Noche Oscura del Alma va a ser mucho más fácil de trascender. Entonces, recuerda que esta Noche Oscura del Alma es la que te va a llevar a este nuevo amanecer. Esta Noche Oscura del Alma es el momento doloroso que tienes que atravesar para poderte trascender, para poder transformar, para poder sanar todos esos dolores y todos esos pendientes que llevas en tu interior, para que te puedas liberar de patrones y mecanismos que ya no te sirven y para que así puedas convertirte en esa nueva versión de ti, esa versión más iluminada, más amorosa, más expandida, más abundante, con más propósito. Eso es lo que vas a conseguir al otro lado de la noche oscura del alma, pero tienes que entregar. Así como la mariposa, que necesita pasar por esa oscuridad y esa incomodidad del capullo para poder volar y ser lo que está intencionada para ser, tú necesitas ese momento oscuro para poder renacer. Mi premisa en la vida es renacer mil y un veces. Las veces que sea necesario morir para renacer, las veces que sea necesario atravesar la noche oscura para podernos trascender. Y desde ahí he vivido muchas menos noches oscuras, porque la noche oscura también llega con mucha intensidad a partir de todas las resistencias que creamos en nuestro camino. Si constantemente nos entregamos al flujo de la vida, a las pruebas que nos va mandando la vida, vamos trascendiendo todo sin tener que llegar a ese nivel de oscuridad. Sin embargo, esto te lo puedo transmitir porque he atravesado más de una vez noches muy oscuras de mi ser, de profundo dolor, de profundo arrepentimiento, de mucho sufrimiento. Y hoy te puedo decir desde otro lugar que elijo aprender desde el amor y entregarme a las pruebas. Pero esto no te lo podría decir sin haber pasado varias veces por ese nivel de oscuridad. Así que si lo estás atravesando o si ves que está empezando, entrégate, ama ese momento y reconoce para qué está ahí, qué hay que trabajar y busca el camino necesario para empezarlo a transformar. Lo puedes hacer a través de la autoterapia con toda la información que encuentras hoy en día en las redes o lo puedes hacer a través de coaches, psicólogos, terapeutas, maestros espirituales que puedes encontrar. Si llegas hasta acá y resuenas con mi forma de transmitirte el conocimiento, con mi forma de expresarte, cómo veo el juego de la vida y cómo puedes jugar para ganar, te invito a que investigues, indagues un poco más de 333. Por acá en algún lugar de esta página encuentras el link donde te cuento cómo funciona este programa de transformación personal. Son solo 14 semanas muy poderosas para transformarte de adentro hacia afuera y convertirte en la persona que va a crear la vida que quieres vivir y vivir desde tu plena autenticidad. Porque es desde esa luz más auténtica que realmente eres donde vas a poder crear la vida que realmente deseas. Para eso fue que creé 333, para acompañarte a atravesar estas noches oscuras del alma y para que tú hagas en menos tiempo lo que yo hice en 7 años. Entonces, si te resuena, te invito a que indagues un poco más, si acaso conversemos y si no, te deseo todo lo mejor para este camino, que puedas entregarte a esta noche oscura del alma, que puedas trascender y que así puedas sanar lo que haya que sanar y desarrollar esa fuerza, esa virtud, esa claridad, esa sabiduría que llevas por dentro para ser esa persona que estás destinada a ser y vivir la vida que tú sabes que tú vas a vivir. Hasta la siguiente ocasión, te dejo con luz, amor, bendiciones, con la buena palabra, el buen pensamiento y el buen espíritu. Un abrazo.